Empezar a invertir 50 euros con 20 años puede ser más potente que empezar a invertir 500 euros a lo mejor con 40. Todo el market timing de hoy entrar en el momento adecuado, en el momento exacto, a mí me parece bastante utópico. No, el Bitcoin es lo mejor. Bueno, es lo mejor ahora o hasta que deje de serlo, ¿no? La gente se pone a levantar rondas como si levantar rondas en sí mismo fuera un éxito. Es lo peor que puedes hacer. Si tú vas a lanzar una startup, en las fases muy iniciales igual puedes hacerlo sin dejar tu empresa, pero en una fase un poco más avanzada el trabajo te va a consumir y si quieres inversores te van a requerir dedicación completa en la mayoría de los casos. Varias veces hablas sobre que hacer 1 millón es factible. ¿Cómo? Muy buenas a todos, familia. Hoy tengo el placer de tener como invitado en el podcast a un emprendedor, inversor, divulgador y autobestseller y amigo, Richard Gracia. Muy buenas, ¿qué tal, Playo? ¿Cómo estás, tío? Lo primero, agradecerte que nos acojas aquí en Andorra, en tu casa. Eso lo primero. Joder, encantado de charlar contigo un ratito, que seguro que va a ser súper interesante y esperemos que también le parezca interesante a tu audiencia. Antes de empezar a hablar de dinero, me gustaría que la gente te conociese un poco. ¿Quién es Richard Gracia fuera del dinero? ¿Y quién realmente te enseñó a invertir? ¿Lo aprendiste en casa? Cuéntanos un poco tu historia. En casa. No, en casa no. Pero bueno, ahora vamos. A ver, ¿quién es Richard Gracia? Pues al final, yo como todas las personas tengo como muchas facetas, ¿no? Por un lado, pues obviamente tengo una parte familiar, ¿no? Tengo mi familia, mi pareja, bueno, mi mujer ahora, que nos casamos hace poco, mis perritos y tal, y tengo una parte muy familiar. Además, ahora últimamente tengo una parte que la he ido desarrollando cada vez más, ¿no? En ese aspecto. También me encanta hacer el deporte, salir al libre, jugar al pádel, que de vez en cuando hemos hecho algún pardillo. Y luego, por supuesto, está la parte más profesional, ¿no? Que a día de hoy, pues como tú mencionabas, pues tengo mis empresas, eso es lo que me caracteriza como empresario, mis inversiones, y luego también pues toda esta parte de divulgación y de autor que he desarrollado desde 2020 hasta aquí, básicamente estos últimos 5 años, para un poco compartir pues todos mis aprendizajes y todo lo que a mí me ha costado durante 15, 20 años ir aprendiendo a base, te aseguro, de muchos palos, de muchos aprendizajes, muchas tortas, pues para intentar acelerar y acortar el camino y evitar algún tortacillo alguno, ¿no? Y respecto a lo que preguntabas, si es quién me ha enseñado a invertir a mí, digamos que ha sido gran parte autodidacta desde el punto de vista de que, por ejemplo, en mi casa no se hablaba de inversiones, lo he tenido que ir yo a buscar, ¿no? En este aspecto, pues he leído muchos libros, me he hecho formaciones para invertir en bolsa, análisis técnico, análisis fundamental, formaciones para invertir en inmuebles, diferentes tipos de formaciones y, por supuesto, muchas relacionadas con la empresa, con startups, con dirección de empresa, con marketing, etcétera, que es para esa parte de empresario también, obviamente, es fundamental, ¿no? Y nada, y esto, pues todas esas cosas, lo iremos un poco más en detalle si quieres, es lo que me ha llevado hasta el día de hoy. ¿Y cómo empezaste? ¿Qué estudiaste? ¿Algo relacionado con la inversión? ¿Qué has estudiado? No, tío, yo soy ingeniero, que de hecho es muy curioso, pero pasa mucho. ¿Ingeniero de? Ingeniero industrial, especializado en España, hice la técnica, la de electrónica industrial, y luego me fui a Escocia a hacer la superior, digamos, ¿no? Y ahí hice una de electricidad y negocio, que le llaman allí. Una mezcla un poco rara, pero bueno, eso es. Y nada, lo que pasa es que el tema de la empresa siempre me ha atraído, pero de hecho yo cuando estudié ingeniería ya durante la carrera me di cuenta de que el concepto que yo tenía de ingeniero no era lo que yo me pensaba. Yo me había enamorado de la imagen de ingeniero romántica de Leonardo da Vinci, ¿no? De desarrollar todo el producto. Y sin embargo, cuando estudias ingeniería y cuando haces prácticas o te pones a trabajar, te das cuenta, que es lo que me pasó a mí, que yo estaba desarrollando un software para un sensor que iba dentro de un limpiaparabrisas y era como, esto no es lo que a mí me mola, ¿sabes? A mí me mola pensar el coche, no pensar en el trocito del software para no sé qué, para tal. Y entonces pues pivoté y me orienté más a negocio, ¿no? Y empecé un poco pues, por consultoría estratégica, que era lo que me parecía en ese momento que me iba a dar pues como un mejor comienzo a mi carrera, iba a aprender mucho, iba a ganar pasta y tal, y realmente fue así, ¿no? Y luego en paralelo pues ya empecé con las inversiones, pero al principio no de manera profesional, sino simplemente pues como hacía bastante dinero para la edad que tenía y demás, podía ahorrar, podía invertir y bueno, pues me fui formando y fui aprendiendo. Luego entraremos en esa parte de inversión, de qué parte mensual debemos hacer. Has estado en lanzadera. ¿En qué momento das el salto y cambias un trabajo que te da seguridad por emprender? Esto empieza desde antes, realmente, desde la universidad, porque en ese momento en la universidad un profesor ya puso ese semillita, ese germen del emprendimiento, ¿no? en mí y tal, pero en ese momento pues yo intenté convencer a 2 amigos, no surgió la cosa y yo solo no me atreví a dar el salto, ¿no? Pero luego unos años después estaba trabajando en Alemania
Y ahí sí que, junto con un amigo, decidimos, en este caso, dejar las empresas. Yo estaba además en un puesto de mucha responsabilidad y cobrando muy bien en Alemania. Fíjate, hasta tal punto que me acabaron sacando en el Confidencial en las noticias como ese chalao que en 2012, cuando estaba la crisis y todo el mundo se iba a Alemania, yo volvía de Alemania para emprender, ¿no? Dejando un buen trabajo y tal. Y fue duro, es verdad que fue duro. De hecho, ya te digo que me costó pues como unos 7 años o así decidirme a dar el salto, ¿no? Porque desde la universidad, pues luego me fui al final a Escocia, empecé a trabajar en una empresa, luego en otra, me fui a Alemania y durante ese tiempo, pues siempre estaba valorando emprender, pero cuando tienes una posición segura, bien remunerada, cómoda, es que cuesta, ¿no? Y bueno, al principio no sabía muy bien lo que iba a pasar, estuvimos 6 meses en Madrid intentando hacer cosas y luego, pues bueno, aplicamos a Lanzadera, surgió la oportunidad y al final nos cogieron, ¿no? Entre más de 4.000 y pico proyectos. ¿En qué consistía el proyecto? El ¿De qué nuestro era? era ¿Sí? un marketplace, ¿no? De servicio doméstico, es decir, nosotros poníamos en contacto a profesionales de limpieza o que cuidaban niños o que se encargaban pues, de hacer tareas o servicios relacionados pues, más con el hogar principalmente, con gente que necesitaba ese tipo de servicios y nosotros lo que hacíamos era el match, ¿no? En decir, oye, pues esta persona o este profesional, ¿qué disponibilidad horaria tiene? ¿En qué se especializa? ¿Qué valoraciones tiene? Logísticamente también, ¿dónde se sitúa? No es lo mismo que estés pues, en la parte norte de Madrid, que en el sur, qué tal, con esos clientes que tenían necesidad de esos profesionales, ¿no? Y ahí trabajábamos a través de software para hacer O sea, los poníais en un match. contacto. Eso es. Más que ponernos en contacto, incluso gestionábamos un poco más lo que es la transacción. Vamos un poquito más allá, ¿no? Era algo más parecido a lo que puede ser, pues, digamos, Cabify, un globo, sí, en el que al final, pues nosotros teníamos una gestión de los profesionales para asegurar que la fricción con el cliente era mínima, que la experiencia del cliente era lo mejor posible, ¿no? Que al final era muy transparente para ellos y ellos decían, oye, queremos un profesional tal día, tal hora, en tal sitio, y nosotros ya nos encargábamos como de entregarle ese mejor profesional. ¿Y qué generabais a partir de comisiones? Nosotros sí transaccionábamos de manera igual, pues lo que hace, lo que hemos dicho, cualquier empresa de entrega de comida o de taxi o tal, cogíamos el 100% de la transacción, nos quedábamos nuestra comisión y le dábamos su parte al profesional que ejecutaba la tarea. ¿Y cómo acaba el proyecto? Pues en este caso no tan bien como me hubiera gustado, la verdad, porque al final tuvimos el mismo problema que tuvo Globo, ¿no? Con el tema de los falsos autónomos. En nuestro caso, al final, como te decía, teníamos profesionales del hogar y controlábamos el servicio. Habíamos ya contrastado con Garrigues y con un par de despachos más que no teníamos problemas, que no había una relación de dependencia laboral, pero es verdad que aún así la seguridad social, pues bueno, quería ir a juicio y yo te digo, aunque teníamos bastante respaldo, es verdad que uno de nuestros inversores, precisamente tras haber pasado por Lanzadera, era Juan Roch. Y es un tío que tiene pues, más de 80.000 empleados en ese momento, creo que tenía unos 80.000. Claro, no le interesaba ir a juicio contra la Seguridad Social y solo porque a nivel mediático eso tenía un coste para él brutal. Y a pesar de haber invertido más de 1 millón de euros en nuestra empresa, pues al final decidió en gran parte él, ¿no? Que no íbamos a ir a juicio pues porque no les haría cuenta, digamos. Y al final acabamos cerrando la empresa, lo cual fue una putada bastante grande porque pues, yo me había dedicado en cuerpo y alma durante 4 años a ese proyecto, había metido mucha pasta en mi bolsillo. ¿Se habías metido capital propio? Sí, para empezar, o sea, los primeros te llevo casi 6 meses seguro y que prácticamente 12 los sufragué yo a pulmón de todo lo que había generado pues, con mis ahorros y mis inversiones y demás, tanto para mí como para mi socio como para el coste de la empresa. O sea, que imagínate que era bastante pasta. Y luego, aparte, habría que ver también, si lo contamos bien, pues también el coste de oportunidad de yo haber dejado un puesto de dirección en Alemania cobrando muy bien, ¿no? Prácticamente 6 cifras al año, pues durante 4 años pasar a cobrar al principio nada, luego 1.000 euros al mes que nos permitíamos pagarnos y al final ya en el tercer cuarto año creo que era pues 2.000 euros al mes, ¿no? Pero yo venía a cobrar a lo mejor 5.000, 6.000. Pues hay un coste de oportunidad muy alto, entonces tanto el coste real de la inversión como el coste de oportunidad fue alto. Para todas esas personas que nos estén escuchando y quieran iniciarse ahora en una aventura, en una startup, ¿qué consejos les darías? A ver, para mí hay 2 maneras de hacerlo, ¿vale? O una de dos, o lo haces en paralelo mientras no dejas tu trabajo. Esa parte es verdad que es más dura a nivel físico y tal, ¿no? Pero es más sencillo a nivel emocional porque tú al final tienes el confort, ¿no? La comodidad de, oye, voy a emprender mientras tengo pues, este trabajo fijo, ¿no? Seguro, lo que sea, y voy a por las tardes, noches y por los fines de semana tratar de a ver si consigo y tengo éxito con este emprendimiento y tal.
Luego está el otro camino, que es todo lo contrario, que es lo que he hecho yo normalmente. Dejo mi empleo seguro, ¿no? Y me lanzo a emprender a tope. Dependiendo del proyecto, creo que puedes hacerlo de una manera, de las dos, dependerá. Si tú vas a lanzar una startup como tal, creo que realmente en las fases muy iniciales igual puedes hacerlo sin dejar tu empresa, pero en una fase un poco más avanzada el trabajo te va a consumir y si quieres inversores te van a requerir dedicación completa en la mayoría de los casos, a menos que sea ya alguien con muchísima reputación, con un proyecto de la hostia y tal. Entonces, dependerá del proyecto. Si tú, por ejemplo, quieres hacer, imagínate algo tipo más servicios, oye, que quieres montar una empresa de una consultora de marketing, pues eso seguramente lo puedes empezar muy fácilmente part-time mientras estás en tu empresa y cuando empiezas a captar clientes y tienes ya 2, 3, 4, 5 clientes y ya empiezas a ingresar a lo mejor lo mismo que en tu trabajo, pues puedes dar un salto mucho más cómodo, ¿no? Entonces eso para mí sería prácticamente la primera decisión que tienes que tomar. Bueno, antes, obviamente, qué quieres hacer, ¿no? De negocio, qué quieres tal. Pero esas dos vías me parece súper importante. Y el cómo hacerlo, creo que depende mucho de la persona. No creo que haya una mejor manera, pero lo que sí que hay que hacer es que elijas lo que elijas, tienes que ir a muerte. ¿Y qué errores comunes ves en el, digamos, en la persona que crea la startup? Al principio, como principiante, digamos, ¿qué errores comunes ves? Bueno, hay muchos, ¿no? Sobre todo si es una startup, uno de los grandes errores para mí es ceder mucho capital pronto, al principio. ¿Por qué? Porque al final el capital lo es todo, es tu negocio, ¿no? Realmente es la propiedad. ¿Y qué pasa? Que muchas veces la gente se pone a levantar rondas como si levantar rondas en sí mismo fuera un éxito, una métrica de éxito. Y levantar rondas es lo peor que puedes hacer, entre comillas. Lo ideal sería financiarte con tus clientes. Lo ideal sería no necesitar rondas en cualquier empresa. Sí, porque te vas ¿no? diluyendo. Te vas diluyendo. Pero mucha gente ve lo de las rondas como algo aspiracional, como sexy, ¿no? Yo lo he vivido dentro del mundo emprendedor, incluso yo en algún momento en el ciclo también me sentía como, no, parece que hay que levantar rondas, así que salir en el periódico de has levantado una ronda de lo que sea, 2, 3, 5, 10 kilos, pues parece interesante, pero eso para mí es un gran error. Luego el tema también de ceder también equity en este caso o de equivocarte al principio o con los socios o con los trabajadores, los primeros. Porque al principio los primeros trabajadores son prácticamente tan importantes como los socios, ¿no? Casi, casi. Y la gente se equivoca mucho. Y de hecho, una de las mayores tasas de mortandad de las startups es por los socios, por peleas entre socios, movidas, tal. No está bien definido todo, no están bien definidas las estrategias de salida. ¿Qué pasa si un socio de repente se quiere ir del proyecto, se queda con el equity, no se queda, o si es un paquete y hay que echarlo? Hay muchas cosas que si no están bien hechas al principio, luego te da problemas. Lo dejas y a qué empiezas a dedicarte. Al principio tuve un periodo de transición, casi de luto, porque fue muy duro para mí cerrar la empresa y tuve que reinventarme. No sabía muy bien lo que quería hacer. No me encontraba con energía en ese momento de lanzar otra startup inmediatamente después. Me ofreció Said Hamidi, que fue uno de los inversores de la empresa, que es un mega inversor de Silicon Valley, ir a Silicon Valley con él y trabajar ideas y tal. Y así hice. Me fui a California una temporada. Lo que pasa es que todavía estábamos en ese proceso, vino una headhunter y me ofreció trabajar lanzando Cabify durante unos meses en Valencia como director general y la verdad que lo acepté porque en ese momento hasta que decidí un poco qué hacer con mi vida, etcétera. Y en ese proceso también, al cabo de unos 6 meses aproximadamente, vino otra headhunter y me fichó para llevar una empresa de Alicante, una empresa multinacional, con la idea de sustituir al director general que quería jubilarse. Y eso fue lo que hice durante unos cuantos años y llegamos a pasar la empresa, que era una empresa además familiar, que tenía como 50 años de vida, de algo menos de 12 millones de facturación a prácticamente 18 millones de facturación en tres años. Lo malo fue que después de ese éxito, ¿no? digamos, el director, el fundador, el CEO, bueno, no el fundador, su fundador había sido su padre, el CEO, cambió de idea, decidió que no quería jubilarse, que habían reencontrado la pasión, ¿no? por la empresa y me dejó a mí en una posición un poco incómoda porque, claro, ya habíamos creado todo el equipo de directivo, el comité de dirección, había, digamos, lo que yo iba a crear era como mi futuro equipo, ¿no? Pero claro, luego no quería jubilarse, entonces yo no encontraba ahí un hueco, no me sentía cómodo y al final lo negocié con él para dar el salto a lo que últimamente pues había estado en ese momento llamándome de atención, que era la parte de la inversión inmobiliaria, que ahí me había estado formando, había estado invirtiendo de manera no profesional, a título personal por mi cuenta, pero sí que me había estado formando y ese fue el momento en el que dije, bueno, pues me voy a meter a invertir en serio. Hablando del sector inmobiliario, ¿es realmente posible llegar a invertir, como se habla ahora, sin capital?
No sin capital, puedes hacerlo sin tu capital, ¿vale? O sea, el tema es Con el dinero. terceros. Claro, el dinero tiene que estar ahí, alguien lo tiene que poner. Ujú. O lo pones tú, o lo pone el banco, o lo pone un inversor, o lo puede poner incluso el vendedor, ¿vale? Se puede llegar a comprar, de hecho hay un libro, o hay varios, ¿no? Pero hablan de low o no money down, que se dice en inglés, ¿no? Que es comprar sin tu dinero, sin poner dinero de tu bolsillo. Y eso se puede hacer, yo prácticamente lo he hecho, ¿vale? Pero al ¿Y final, cómo funciona? pues al final tú básicamente tienes una fórmula que es la más habitual, que puede ser o un contrato de préstamo o un contrato de cuentas en participación, ¿vale? Ujú. En el que tú recopilas capital de otros inversores para hacer proyectos. En este caso, la ventaja que tiene es que de repente el capital puede volverse ilimitado. Ilimitado. Está limitado por tu capacidad de levantar capital, ¿no? Pero se vuelve ilimitado y ya no dependes necesariamente del banco o de tu capital y puedes hacer más operaciones. Aquí es un poco lo de siempre, ¿no? Oye, ¿qué es mejor? ¿Sacar, imagínate, un 10% de 100.000 euros o sacar, imagínate, un 2% de 1.000 millones de euros? Pues obviamente, aunque el porcentaje sea menor, si la cantidad con la que inviertes es mucho más alta, pues al A final volumen. puedes acabar haciendo números mucho más interesantes. ¿Cuándo consideras que es una vivienda para inversión o para puro consumo? Bueno, al final cualquier vivienda puede ser para inversión o consumo, la diferencia está en el precio y en el formato en el que la vayas a explotar, ¿no? Si tú, por ejemplo, la vas a alquilar a largo plazo, pues tú tienes que ver qué rentabilidad le puedes sacar a la vivienda por alquileres. Podrías también imputar la posible apreciación que vaya a tener el inmueble, ¿vale? A mí personalmente, lo de la apreciación, yo suelo no tenerlo tan en cuenta, a menos que sea algún tipo de operación en la que claramente sea una zona prime, en la que vea muy claro, ¿no? Que realmente se va a apreciar. También hay sitios donde esto es más claro, como en países emergentes, donde la apreciación es mucho más alta o bueno, hay más recorrido y demás. Pero al final es cuestión de números, ¿no? Y decir, oye, pues si yo la voy a explotar en rentabilidad a largo plazo, yo sé cuáles son los alquileres y según el precio al que yo la compre, teniendo en cuenta todo, ¿no? Pues impuestos, la inversión, etcétera, yo sé qué rentabilidad me va a dar. Entonces, puede que sea interesante o no en función de la rentabilidad que yo busque, la que sea capaz de conseguir con otros activos y lo que yo pueda negociar. Lo mismo si a esa misma, a esa misma vivienda tu idea es o explotarla en alquiler por habitaciones o en alquiler vacacional o si quieres hacer un flipping, comprar, reformar y vender. Al final tú tienes que tener muy claro cuáles son los números. Lo bueno del inmobiliario es precisamente eso, que es mucho más fácil si conoces el modelo y si tienes experiencia, sacar los números casi al detalle. Y entonces a partir de ahí lo haces hacia atrás. Calculas cuál es el precio máximo que puedes pagar para que la vivienda sea interesante para ti como inversión. 3 riesgos que la gente ignora En inmobiliario o en general. en inmobiliario. En inmobiliario te diría que probablemente hay uno que es el más obvio, que es que muchas veces la gente dice, no, el inmobiliario nunca cae, nunca pierde valor, nunca baja, siempre va hacia arriba. Esto lo dicen sobre todo gente que se dedica a temas de inversión inmobiliaria, ¿no? O a formar en inversión inmobiliaria o a vender producto. Pero eso no es así, lo vimos en España con 2008, lo hemos visto en países incluso mucho más drásticamente como Argentina o Venezuela, que se han ido al carajo, ¿no? Como diría por allí. Y en otros momentos de la historia, obviamente el inmobiliario también ha bajado. Hay, como todo, momentos en los que el mercado se calienta, puede llegar o no a ser burbuja, pero puede ser que esté caro. Y si está caro y estás comprando caro, pues es mucho más probable que acabes perdiendo dinero. Vamos a hacer un ejemplo. Si yo, por ejemplo, ahora decidiese comprarme una vivienda para invertir en ella, ¿en qué debería fijarme? Lo primero que tienes que pensar es, que es lo que te he dicho antes, ¿cómo la vas a explotar? Qué quieres tú hacer? ¿Alquiler por habitaciones? ¿Alquiler a largo plazo? ¿Comprar, reformar y vender? ¿Cuál sería tu idea? ¿Qué es lo más rentable? Normalmente comprar, reformar y vender. Eso suele ser lo más rentable, aunque requiere más gestión, ¿vale? Esto es como en las acciones. ¿Para acumular capital? Sí, te sirve para crecer tu capital más rápido. Entonces, en ese caso, lo que tendrías que fijarte es que la vivienda esté lo suficientemente barata como para tú agregarle valor o solucionar algún tipo de problema, porque normalmente algo que está perfecto no suele ser rentable, ¿vale? Algo que la vivienda está en una ubicación, no tiene ningún problema, tiene una luminosidad increíble, tiene ascensor, tiene buenos vecinos, no hay ocupas, no hay impagos, no necesita reforma, pues va a estar en precio, ¿vale? No hay un problema. Entonces, normalmente tienes que tener una vivienda que tenga algún tipo de problemática
que tú seas capaz de resolver. Es decir, puede que tenga un problema de licencias. ¿Sabes resolver ese problema? No, no te metas. ¿Puedes resolver ese problema de manera eficiente? Pues seguramente puedas sacar dinero ahí. Tiene ocupas o necesita una reforma. Lo más habilidoso es una reforma porque la reforma lo entiende todo el mundo, ¿no? Imaginemos una reforma. Oye, pues necesita una reforma. Muchos compradores que quieren una vivienda, la quieren ya reformada para que el banco les dé la máxima hipoteca, por diferentes razones, ¿no? Porque no quieren meterse en una obra antes de tener que vivir, porque eso a veces digamos que el particular es muy incómodo. Entonces, tú identificas algo y a partir de ahí, como te decía, pongamos unos números sencillos, ¿no? Imagínate que dices, oye, esta vivienda se podría vender en el mercado por 200.000 euros. Bueno, eso ya que hoy suena barato, pero bueno, pongamos 200.000 euros. Vale. Le quiero meter un margen, que normalmente va a tener un buen margen, pues mínimo un 20 o un 30%. Pues por lo tanto, tú tendrías tu coste, ¿no? Tendría que ser como mucho de 160.000 o menos, 150.000, ¿vale? Y dices, vale, pues yo sé que le voy a tener que meter una reforma. ¿Cuánto me va a costar esta reforma que esta vivienda necesita? 30.000, vale, pues imagínate 150 menos 30, 120. Oye, pues mi coste total de la adquisición, incluyendo impuestos, no sé qué, tendría que ser pues con mucho 120. Esto habría que darlo más fino porque hay muchos más gastos por en medio, ¿vale? Impuestos, tal, no sé qué, pero al final digamos que esa es un poco la manera. Y tú dices, oye, pues yo la mejor oferta que puedo hacer es 120 o lo que sea, 110 para con el ITP y tal, o 100. Vale, pues tú vas al vendedor y le dices, oye, esto es lo que yo te puedo pagar. Y ahí negociáis y si consigues sacarla por 95, 98, 105, 103, 108, pues eso es lo que luego va a determinar tu margen. Luego habrá que ver por cuánto se vende. Tú has estimado que es 200. Si has hecho una buena estimación, pues entonces probablemente se venderá muy cerca de ese precio. Si te has equivocado para arriba o para abajo, pues eso será parte de tu riesgo. Realmente está en la tasación que hagas tú de lo que vas a generar. Bueno, sí, pero tienes que elegir unos buenos testigos, tienes que conocer el mercado, porque al final, si tú conoces la zona, pues vas a saber con bastante probabilidad el margen en el que lo vas a poder vender de manera relativamente rápida, ¿no? Tú vas a saber a qué tipo de cliente venderlo, cómo posicionarlo. Pero, claro, si no conoces el mercado, pues es fácil que te equivoques y que tu desviación sea mucho mayor. Ahí es donde está el riesgo. Hablando de dinero, ¿cuál es el error más típico que te encuentras en el método? A ver, en general, diría yo que hay varios errores, no solo uno, ¿no? Pero uno de los más importantes es tardar mucho en empezar a invertir. La gente tarda demasiado y no se da cuenta de que empezar a invertir 50 euros con 20 años puede ser más potente que empezar a invertir 500 euros a lo mejor con 40. ¿Vale? Y eso es un grandísimo error. La gente tarda muchísimo. Otro que comete mucha gente es invertir sin conocimiento. Y el conocimiento les va a costar muchísimo dinero. ¿Por qué? Porque una de dos, o lo vas a pagar en errores o lo vas a pagar en comisiones. Entonces, la que la gente no se da cuenta es que, por ejemplo, el pagar a lo mejor un 1,5% de comisiones, que parece poca cosa, ¿no? Un 1,5, tampoco es tanto, ¿no? Pues si tú inviertes a lo mejor 500 euros al año, un 1,5 de comisiones, al cabo de 30 años puede suponerte 300.000 o 400.000 euros de coste. ¿Qué formación te cuesta 300 o 400.000 euros? Eso, por ejemplo, la gente no se da cuenta, ¿no? Muchas veces acaba comprando productos que son una castaña y que tienen un montón de comisiones por no entender el tema. Y luego otra cosa que para mí también es el tercer error más importante en este caso, que es no priorizar el invertir más. Una de las cosas en las que más se fija la gente es en la rentabilidad, pero no se da cuenta de que conseguir rentabilidades muy altas es mucho más difícil y además requiere normalmente mucho más riesgo. Sin embargo, en lugar de invertir 100 euros, invertir 500, apretándote el cinturón, gastando menos o mm, preocupándote en ganar más dinero, es la mejor manera de asegurar que el dinero crezca más rápido. Y muchas veces la gente pues no prioriza eso y o gasta más de lo que debe o no se preocupa en ganar más o por lo que sea invierten menos de lo que realmente podría invertir y al final van muchísimo más lentos. ¿Qué es la libertad financiera para ti? Para mí es simplemente libertad en general. La libertad financiera te va a dar libertad en todos los aspectos de tu vida. El poder vivir cuando quieras, donde quieras, como quieras, el poder trabajar más o menos, poder dejar un trabajo, poder cambiarte de país, poder decir, oye, voy a reducir mi jornada, poder decir, voy a recoger a mis niños del colegio, hacer absolutamente lo que te dé la gana cuando te dé la gana, porque sabes que estás, si no es totalmente cubierto, que sería una libertad financiera total, ¿no? Pues que estás al menos muy, muy cubierto y que puedes permitirte tomar decisiones con mayor libertad. Esa para mí es la clave de todo.
Luego, a partir de ahí, obviamente hay niveles, ¿no? No es lo mismo tener 2.000 euros al mes de ingresos pasivos que 5.000, que 10.000, que 100.000. Si tienes 2.000, pues tendrás una libertad financiera muy justita, ¿no? Y si tienes 10.000 euros al mes de ingresos pasivos, pues estarás ya mucho más tranquilo y menos preocupado, siempre y cuando tu estilo de vida, obviamente, no lo hayas disparado, porque entonces puedes acabar siendo igual de mal. ¿Qué consejo típico peligroso ves en la sociedad hoy en día? Consejo típico peligroso. A ver, yo creo que hoy en día hay muchos consejos dañinos en redes sociales. En redes sociales hay mucho ruido en todos los aspectos y yo creo que la gente tiene que ser bastante más sensata y utilizar mucho más el sentido común. Y hay consejos en todos los aspectos. Hay gente que te va a decir que curres mucho más, no, que curres mucho menos, que inviertas más, que invertir no sé qué, que gastes más, que gastes menos. Yo creo que al final la clave está en que cada uno se forme un criterio lo suficientemente bueno y que tenga bastante sentido común y sensatez como para tomar buenas decisiones sin escuchar muchos de esos ruidos y consejos que hay por ahí, porque suelen acabar mal. Ya digo, yo veo muchas veces la gente que sigue consejos de gente en redes o de cuñados o de quien sea y muchas veces incluso acaban en estafas y perdiendo toda la pasta. Entonces, pues ojo, cuidado a quien escuchas, ¿no? Y aplica mucho más el sentido común. ¿Qué debemos hacer primero? ¿Ahorro? ¿Inversión? ¿Cómo les enseñas A en tu ver, formación? para mí el ahorro siempre va antes que la inversión, porque tú inviertes con el dinero que has ahorrado, ¿no? Al final, digamos que tú tienes unos ingresos y tienes unos gastos. Si te gastas el 100% de lo que ganas, no puedes invertir. Es así de sencillo, porque lo que te he dicho antes, invertir sin dinero para mí no es posible. Tú puedes hacer un negocio, ¿no? Pero para invertir tú necesitas un capital y para tener un capital necesitas ahorrar. Entonces, al final, yo siempre soy muy partidario de utilizar el preahorro, que es lo de pagarte a ti mismo primero, ¿no? Y conforme entra tu ingreso, separar una parte para ahorrar, pero ese ahorro lo importante es no dejarlo parado, sino tener una estrategia para ese ahorro y ahí en qué lo inviertas y cómo lo inviertas, pues dependerá un poco de diferentes factores. Sí que es verdad que al principio, si no tienes casi nada, pues lo interesante sería invertirlo en algo que sea poco volátil y que sea líquido por si lo necesitas, pero conforme tu ahorro, tu capital va creciendo, pues ya puedes ir destinando partes a inversiones más arriesgadas, más volátiles, incluso menos líquidas, pues porque te lo puedes permitir, ¿no? Porque sabes que ese dinero ya no lo vas a necesitar en un futuro tan inmediato. Hoy justo, por poner un ejemplo, ¿no? Dentro del grupo que tengo con mi equipo, con mentores y tal, alguien estaba preguntando por el tema del private equity. Digo, bueno, el private equity depende para quién, puede ser muy interesante, porque te puede dar rentabilidades y tal, pero el private equity normalmente tiene una ventana de iliquidez, ¿no? En un periodo de inversión, 5 o 7 años, lo que sea, más largo. Entonces, si son tus primeros 10.000 euros que has ahorrado en tu vida, pues probablemente el private equity no es para ti. Si tú ya tienes 2 millones de euros de capital, pues oye, pues sí, que dediques una parte a private equity, fantástico. Pero hay que ver, ¿no? Hablando de la persona a pie, ¿el fondo de emergencia de cuánto debería ser? ¿Cómo lo podemos hacer? A mí me gusta siempre decir que depende. ¿Por qué? Porque va a depender de la situación de cada uno, ¿no? No es lo mismo una persona que esté, por ejemplo, en Estados Unidos, donde hay una protección y una seguridad social y un entorno, ¿no? De una protección, digamos, a nivel social y político, económico mucho menor que, por ejemplo, en España. En España, si tú eres, imagínate, además un funcionario, pues tu fondo de emergencias, ¿qué tiene que ser? ¿3 meses? Pues a lo mejor con 3 meses te vale. ¿Para qué? Para cubrir pues que te rompa el coche o la lavadora o cualquier tontería, ¿no? No deberías tampoco tener muchísimo dinero parado porque tus emergencias no deberían ser normalmente muy graves. Estás cubierto en casi todos los aspectos serios de tu vida, ¿no? Si eres a lo mejor, lo que te digo, pues por ponernos un ejemplo contrario, ¿no? Un emprendedor o un empresario en un país donde tienes menos protección social, pues igual necesitas que sea 12 o 18 o 24 meses, como leemos muchas veces de los autores americanos. A mí lo que pasa es que yo no estoy de acuerdo y me hace mucha gracia cuando veo a influencers españoles replicando como loros, ¿no? Como papagayos, lo que dicen los americanos. Y es como, ya, pero es que el entorno americano es diferente. En España, si tú eres un funcionario, pues ¿qué riesgo tienes en tu vida, ¿no? Entre comillas, porque la seguridad la tienes, la salud la tienes cubierta, el trabajo lo tienes cubierto. ¿Qué te puede pasar? Pues lo que te digo, que se te rompa el coche. Bueno, pues ya está. Pues y aún así, como funcionario, seguro que es muy fácil acceder incluso a crédito para decir, oye, se me ha roto el coche, necesito un préstamo. Si eres funcionario, lo vas a tener
súper fácil. ¿Más ingresos lo arregla todo o no? Todo depende, me refiero, ¿a qué te refieres? ¿En la vida o en el nivel Sí, no, en financiero? general, en el ámbito financiero, sí. En el ámbito financiero, tener más ingresos, desde luego, ayuda muchísimo si luego lo gestionas bien. No sirve de nada si tienes, imagínate, oye, tú ganas 5.000 y pasas a ganar 10.000, pero claro, aumentas tu estilo de vida como si ganaras 12.000, pues vas a estar peor. De hecho, esto es lo que le pasa muchas veces a gente famosa o incluso futbolistas o actores como Nicolas Cage o Mike Tyson, que han acabado endeudadísimos. ¿Por qué? Porque al final suben el tren de vida muchísimo por encima de lo que de sus posibilidades. O simplemente, a lo mejor no por encima de sus posibilidades actuales, pero claro, si tú, claro, resulta que ahora llevas un tren de vida brutal, en el momento en el que tus circunstancias cambian, igual ya no puedes pagar la hipoteca, no puedes pagar el coche, no puedes seguir este tipo de cosas. Entonces, lo que hay que hacer siempre es, pues como antes, ¿no? Ser sensato, coherente y decir, vale, mi tren de vida ha aumentado muchísimo. Bueno, pues ahora que tengo la capacidad y la posibilidad, voy a aprovechar para invertir muchísimo. ¿Puedo vivir un poquito mejor que la media? Sí, pero no te vuelvas loco, no te vivas como si para siempre fueras a estar cobrando X millones, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, tú conoces, ¿no?, el sector del fútbol. Claro, tiene una vida muy corta. Al final, tu futbolista, que puede ser 10 años, 15 años, no vas a ser 30 años futbolista. Pues coño, aprovecha esa posición privilegiada durante esos primeros años para ahorrar, para invertir, para crear un super colchón, tener ahí un patrimonio y luego ya tienes la vida arreglada. Que tu situación consigues que mejore o no empeore o te reconviertes, pero genial, ¿no? Pero ese es el tema, que muchas veces cuando la gente de repente se ve con una gran cantidad de dinero, adapta su estilo de vida al máximo nivel de sus posibilidades. Y ahí es donde está el error. Te he escuchado muchas veces hablar sobre el market timing. ¿Qué es para que se entienda? Bueno, market timing es intentar comprar, ¿no?, en el típico valle, en el momento más bajo. ¿Es posible? Bueno, a ver, es posible si tienes suerte. Quiero decir, al final, entrar justo en el momento más bajo de todo es muy difícil. ¿Por qué? Porque al final te das cuenta de que muchas veces las curvas son bastante impredecibles. Sí, puedes tener análisis técnico que te ayude con esto, puedes tener valoraciones, puedes tener tal, pero es que siempre puede romper un suelo o un techo y hacer algo que no esperabas, puede haber un cisne negro en el mercado. Entonces, desde luego tienes que intentar, en mi opinión, entrar bien, ¿no? Entrar bien, entrar en algún momento porque está pues a buen precio, si estás haciendo algo más tipo value o lo que sea, ¿no? Pero hacer justo el market timing de, oye, entrar en el momento adecuado, en el momento exacto, a mí me parece bastante utópico e incluso peligroso, porque lo que te digo, porque muchas veces o puedes equivocarte y no entrar bien, o puedes perder una gran oportunidad porque estás esperando el momento perfecto y al final no entras, ¿no? Que eso también pasa. ¿Cómo puede la gente evitar esas compras impulsivas que hacen? ¿Qué consejos les das dentro de la formación tuya? ¿Te refieres a nivel de compras, no de mercado de inversión, sino compras para ellos? Sí. Al Del día final, a día. eso lo más sencillo es, en mi opinión, yo soy muy fan de tener presupuestos súper estrictos. Yo soy muy fan de más fan de tener como hábitos y mecanismos automatizados, ¿no? Por ejemplo. Entonces, para mí lo que te decía es, por un lado, el tema del preahorro, decir, oye, yo voy a quitar el dinero para inversión y ahorro a principio de mes y vivo con el resto. ¿Eso qué quiere decir? Pues que yo sé que tengo, imagínate, si yo ingreso, por poner un número medio normal, ¿no? Pues 3.000 euros al mes. Oye, si yo dedico 1.000 a inversión, tengo 2.000. Esos 2.000, ¿cómo me los gasto? Como me dé la gana, pero tengo 2.000. Entonces, claro, tienes que saber gestionarte. Yo así lo veo bastante. Y luego, respecto al concreto del tema de las compras impulsivas, ahí para mí hay una técnica que funciona bastante bien, que es por lo menos aguantar 24 horas y si puedes incluso 48 horas o 7 días a tomar la decisión de compra. La mayoría de las cosas no son urgentes. Quiero decir, normalmente tú no necesitas, yo qué sé, una chaqueta nueva para hoy. Pues oye, a lo mejor ves que tu chaqueta se está quedando más vieja y dices, oye, pues voy a pensármelo bien. A lo mejor, oye, puedo aguantar hasta Black Friday o puedo esperar un mes o unas semanas, tal. Muchas veces nos pasa a todos, ¿no? Con una pala de pádel, pues oye, igual puedo aguantar hasta mi cumpleaños, que es dentro de 15 días, y me pido la pala de pádel para mi cumpleaños, que luego resulta que me he comprado la pala de pádel hoy, y luego para mi chica no sé qué pedirle para mi cumpleaños. Cosas de este estilo, ¿no? ¿La deuda es buena o es mala? De nuevo, depende de cómo vas a utilizar la deuda. Si la vas a utilizar para comprar pasivos o comprar malos activos, es decir, pues para irte de vacaciones, para comprarte un capricho, para hacer tonterías, pues va a ser mala. Si tú la utilizas para invertir, ojo, con cabeza, puede ser buena. Tú, por ejemplo, cuando compras un inmueble de inversión, si lo haces con deuda,
tú puedes conseguir, si lo haces bien y haces los números razonables, ¿no? Y sacas una buena rentabilidad versus el coste de la deuda, puedes conseguir que la rentabilidad financiera, la rentabilidad sobre tu dinero, sobre el capital que tú pones de tu bolsillo, se dispare mucho y que en lugar de sacarle a un inmueble un 8% le saques un 15 o un 18 de rentabilidad financiera. Porque tú estás poniendo mucho menos, el resto está poniendo el banco y hay una diferencia porcentual entre lo que te cuesta tirar deuda, que puede ser un 3%, versus lo que le sacas, que puede ser un 7 o un 8%. Entonces, si la utilizas bien y con cabeza, la deuda es una herramienta potentísima. De hecho, la gente que ha hecho mucho dinero, normalmente lo hace utilizando la deuda. Em, ¿Qué deberíamos hacer? ¿Amortizar la deuda o invertir? ¿De la hipoteca? Sí, por Si ejemplo. es tu hipoteca para vivir y has hecho una compra medianamente normal y razonable y el coste de la deuda es bajo, yo no amortizaría porque al final o sea, conseguir deuda barata no es fácil. La mejor manera de conseguir deuda barata normalmente es con hipotecas, ¿vale? También puede ser pignorando si tienes bastantes activos financieros, pero bueno, para la mayoría de la gente, digamos que la manera más accesible de conseguir una gran cantidad de deuda barata es precisamente con la primera vivienda, con la hipoteca. Entonces, si tú vas a amortizar rápidamente, lo que estás haciendo de alguna manera es descapitalizarte para pagar o amortizar una deuda que realmente no te está costando tanto, porque hay gente que yo tengo alumnos que he visto que tienen hipotecas del 1% o menos, que cogieron hace unos pocos años cuando los tipos de interés estaban súper bajos. Y claro, quitarte una deuda que te está costando a lo mejor el 1% para amortizar eso no tiene mucho sentido. Mejor quédate ese dinero e inviértelo. Pues lo que no puedes hacer es no amortizar y luego gastarte el dinero en fiesta. Pues eso no tiene ningún sentido. Me gustaría hablar de tu libro. ¿Qué te hace escribir El método rico y qué podemos encontrar en él? El método rico en realidad nace de que yo tenía ganas de escribir un libro, había empezado a hablar primero de emprendimiento, porque como te comentaba, ya hace unos años era más emprendedor y empresario que inversor profesional. Me gustaba la inversión, pero no estaba tan metido en este mundo. Pero con el COVID, justo surge el momento perfecto para escribirlo y se me ocurre plantearle a mi hermano escribir un libro juntos. Lo que pasa es que mi hermano, pues en ese momento no tenía experiencia emprendedora y estuvimos viendo un tema que a los dos nos apasionara y que tuviéramos los suficientes conocimientos como para poder aportar valor, ¿no? Y en este caso, pues mi hermano había sido siempre un grandísimo gestor del dinero y ahorrador, mucho mejor que yo, ¿vale? Yo había sido bastante mano rota, pero yo había sido muy bueno ganando dinero e invirtiéndolo. Entonces, entre los dos nos dimos cuenta de que podíamos hacer un libro muy potente sobre cómo gestionar bien tu dinero y luego cómo invertirlo. Y pues hicimos este libro que a nosotros nos hubiera gustado leer cuando éramos más jóvenes, porque como te comentaba, en mi familia no se habló nunca de inversiones, de dinero se ha hablado, pero siempre desde ese prisma de obrero, trabajador, de pobreza, escasez, de oye, tú ahorra, hay que trabajar duro para ganar dinero, bueno, las típicas cosas que se dicen. Y pues con nuestra experiencia nos dimos cuenta de que había muchos mensajes equivocados y muchas creencias y muchos hábitos que si alguien nos lo se hubiera contado desde más jóvenes y lo hubiéramos interiorizado y aplicado desde antes, pues nuestra vida adulta, nuestra vida financiera hubiera sido mucho mejor. ¿Qué es para Richard ser rico? Bueno, a ver, para mí el ser rico, hay un concepto que me gusta que es el fuck you money, no sé si lo conoces, ¿no? El fu money que le llaman, fuck you money, que es cuando ya tienes un nivel de dinero en el que, entre comillas, puedes hacer lo que quieras sin tener que preocuparte de verdad, ¿no? Ese dinero dicen que está en torno a los 10 o 20 millones de euros. Cuando tú tienes 10 o 20 millones de euros de patrimonio, sobre todo si es en activos, diría yo, pues más consolidados, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora esto es relativo, porque siempre cuando tienes una empresa, el valor de la empresa pues es muy relativo, ¿no? Pero claro, tu empresa no es Google. No es lo mismo tener 10 millones de euros porque tienes una startup que potencialmente está valorada en 10 millones de euros que tener 10 millones de euros invertidos en el MSCI World, ¿no? Por ejemplo. Para mí cuando tienes, oye, 10 millones de euros invertidos en patrimonio real, en activos reales, sólidos, etcétera, 10-20 yo creo que ese es el número en el que ya puedes empezar a decir, oye, yo soy rico. ¿Cuánto dinero debería tener una persona normal para poder vivir de sus inversiones? A ver, depende de cuánto quiera, ¿no? Pero tú ponte que Una de persona manera... que quiera generar 2.000, 2.500 euros al mes. Vale, vamos a hacerlo de una manera sencilla. Imagínate que son 2.000 euros al mes, ¿vale? 2.000 por 12 serían 36.000 euros al año, ¿vale? 36.000 euros al año, si tú dijeras que vas a sacar una rentabilidad del 10%, que eso es mucho, ¿eh? Del 10%, serían 360.000, ¿vale? Como te digo, el 10
es mucho porque tienes que contar con la inflación, tienes que contar tal. Entonces, ¿qué podría ser algo más razonable? Un 3%, por ejemplo, podría ser algo más razonable, ¿vale? Ahí estaríamos yéndonos, pues 360.000 por aproximadamente 3 y pico, pues estaríamos yéndonos al millón y algo, ¿vale? Con un millón y algo en acciones de dividendos, por ejemplo, o si lo tuvieras en inmuebles, ligeramente apalancado, tú ya vas a estar generando ese dinero sin tener que vender ninguno de tus activos, ¿vale? Entonces, teniendo ya, digamos, un millón y pico, entre un millón y dos de patrimonio, ya puedes vivir. Lo que pasa es que obviamente no vas a estar igual de seguro que si tienes más. ¿Por qué? Pues porque puedes tener periodos pues con una alta inflación, que puede haber problemas, puede haber, yo qué sé, algo de volatilidad en la acción que tengas o en la inversión que tengas o en el activo. Puede haber algún problema. Si tienes viviendas o inmuebles, puedes tener ocupaciones o puedes tener un desastre de que se incendie, pueden pasar cosas, ¿no? Entonces, por eso, digamos que con un millón y pico, dos, ya estarías en ese punto en el que puedes tener cierto nivel de libertad financiera. Y lo que decíamos antes, si ya estamos hablando a lo mejor de 5 millones, ahí ya estaríamos hablando de niveles que seguramente estés muy cómodo y podrías, si no haces el gilipollas, por decirlo de alguna manera, pues con vivir de tus inversiones tranquilamente y a lo mejor tus hijos también vivir de tus inversiones, ¿no? Siempre y cuando se gestione bien. Y lo que te decía antes, si ya tienes 10 o 20, ahí tienes que hacerlo mal, ¿no? Para realmente liquidar eso y acabar gastándolo y perdiendo todo. Si lo haces medianamente bien, puedes estar tranquilo. Muchas personas tienen miedo a invertir. ¿Cómo lo gestionáis con el equipo? Al final el miedo viene del desconocimiento. Si tú no entiendes lo que estás haciendo, tienes miedo. Si tú al final entiendes eh, pues cómo funcionan los inmuebles, cómo funcionan las acciones, incluso cómo funciona el oro, las criptomonedas, Bitcoin sobre todo en este caso, pues al final ves unos números, ves unas estadísticas, ves unos históricos, entiendes, eso por ejemplo, también depende de qué estemos hablando, ¿no? Si son bienes reales o si son activos reales o si son también activos que generan un flujo de caja, pues como acciones de dividendos o inmuebles, es mucho más fácil entender, vale, esto qué valor tiene o por qué rentabilidad, y en función de eso, pues al final una vez que entiendes todo ese conjunto de cosas, es mucho más fácil ya decir, vale, entiendo un poco por qué esto se aprecia, por qué no, qué rentabilidad puedo esperar en cada tipo de activo, cuándo un activo puede estar caro, cuándo puede estar barato, qué riesgos hay. Y cuando ya entiendes eso, el nivel de miedo baja mucho. ¿Y qué errores comunes ves entre la gente que entra como principiante, digamos, a invertir? Bueno, cuando ya empiezan a invertir, diría yo que el mayor error es que la gente pasa muchas veces de 0 a 100. Yo esto lo he visto y me acuerdo de una conversación de una alumna que me estaba diciendo, Richard, tú me vas a tener que ayudar a quitarme el miedo. Me vas a tener que ayudar a invertir porque es que me da mucho miedo. Me vas a tener que empujar a la piscina. Y yo, no te preocupes, que yo te ayudo, ¿qué tal? No te preocupes. Y luego, literalmente en la misma llamada que teníamos grupal con otros alumnos, 10 o 15 minutos después, estaba diciendo la chica, bueno, yo sí que tengo una inversión. Tengo varias inversiones en criptomonedas. Es como, o sea, te da mucho miedo invertir, no has invertido en nada y lo único que has invertido es en criptomonedas, que además ni siquiera está hablando de Bitcoin, está hablando de las típicas criptomonedas de segundo o tercer nivel, ¿no? Pero no lo entiende, pero claro, pero es como, joder, no puedes pasar de 0 a 100. Si inviertes, y esto le pasa a mucha gente, en cuanto empiezan a ver el tema de la inversión, se ciegan con el porcentaje de rentabilidad. Y parece que lo único que importa en la inversión es el porcentaje de rentabilidad. Y cuanto más alto, mejor. Pues ya, pero espera, que hay muchas otras cosas que considerar una inversión, ¿no? El riesgo, la liquidez, quién es el gestor, no sé, muchas cosas que puedes considerar. Y la gente parece que pasa de no invierto nada a, hostia, 18% anual, maravilloso. 3% mensual, increíble, a por esto. Y es como, a ver, espera, que 3% mensual o es una estafa o es una locura o esto no va a durar, o, ¿sabes? Pero eso la gente no lo entiende y ese salto ahí es donde yo veo que es probablemente el mayor error de la gente que empieza a invertir. Cuando empiezan se vuelven locos. ¿Tienes alguna anécdota de mala gestión o de estafa incluso que le haya pasado a alguno de tus alumnos? Sí, tengo algunas, desgraciadamente tengo dos que suelo contar que son bastante. Una me da pena porque el chaval, la verdad que es un tío que más muy currante y había ahorrado todo durante toda su vida religiosamente, llegó a acumular 60.000 euros, ¿no? Y empezó a invertir, ¿no? En un tema de trading. Que le dijeron que le ponían una cuenta, tal, y primero creo que puso como 3.000 euros o algo así. Y le dejaron prácticamente desde la semana número 1 empezar ya a operar en real, ¿no? En activo con su Pero dinero. no tenía ni idea. Él no. Y lo curioso es que la primera semana empezó súper bien, le dijeron que metiera más dinero, que es que le pusieron un asesor, un gestor, que metiera más dinero. Luego ya le empezaron a decir que además estaba siendo
increíbles sus resultados y que le iban a empezar a duplicar el dinero que pusiera, que si él ponía 5.000 ellos le ponían otros 5, si él ponía 10, otros 10. Ya durante todo este proceso nosotros le empezamos a decir desde el minuto 1, tío, esto no funciona así, esto pinta muy mal, no, mira, es que me pasan gráficos, me pasan no sé qué, me pasan no sé cuántos. ¿Era con dinero real la cuenta o ficticia? No, él tenía que meter dinero real. De hecho, acabó metiendo los 60.000 pavos y a pesar de todos nuestros warnings, advertencias, etcétera, y la de compañeros que sí que se estaban formando en temas de trading, que a lo mejor no eran expertos, pero que se habían metido en diferentes formaciones de trading, gente más o menos seria, pero aún así todos le decían, tío, esto pinta muy mal, en ninguna formación de trading te dejan operar durante los primeros 3, 6, 12 meses con cuentas reales, siempre primero demo, mucho trabajo, mucha mentalidad, mucho no sé qué, y luego ya si eso al cabo del tiempo te empiezan a dejar operar, efectivamente acabó mal, porque al final cuando quiso sacar el dinero le dijeron que por la normativa no sé qué de Reino Unido tenía que volver a poner el mismo dinero que tenía dentro para poder sacarlo. Que no le dejaban sacar. No dejaban sacarlo y no había ni trading ni había nada, ¿no? Esa fue una historia pues, bastante, ya te digo, bastante dura y bastante triste porque el chico además lo pasó mal, incluso acabó teniendo que ir al psicólogo y tal, claro, había perdido los todo lo ahorros que de su vida. había ahorrado durante toda su vida por no hacernos caso, ¿no? Por eso que te decía yo de cegarse con la rentabilidad. Luego hay otra que es un poco más graciosa, porque el contexto es muy gracioso. Bueno, el caso es que nos vino también, y esto fue en llamada antes de entrar a la formación, nos vino un chico diciendo que iba a entrar en una empresa de, no voy a decir nombres porque también para que luego no nos penalice YouTube, pero de entretenimiento para adultos, ¿vale? Y el caso es que nosotros dijimos, uy, qué raro, y dice que iba a salir pública, y es como, y se han puesto en contacto contigo, un particular, entre comillas, un DNI, para ofrecerte esta oportunidad maravillosa de inversión. Sí, sí, sí. Y es como, esto pinta raro. Y nos pasó el contrato. No he visto un contrato más colorido y explícito en mi vida, ¿vale? O sea, te puedes imaginar el contrato, pero has visto un contrato, ¿no? Los contratos no suelen llevar fotos, ¿no? Pues tú imagínate un contrato muy ilustrado, ¿vale? De todo fotos y dijimos, tío, esto no es serio, o sea, no puede ser. Pues aún así, esa persona durante la llamada dijo, bueno, ya me lo va a pensar, tal. En ese momento no entró en la formación. Al cabo del tiempo, vino y dice, oye chicos, quería hablar con vosotros, tenéis razón, he perdido 30.000 pavos, tal, voy a entrar en la formación para que me ayudéis y tal. Pero por el camino había invertido en esa empresa, ¿no? Que supuestamente iba a salir a bolsa y luego, al final obviamente pues aquello no iba a salir a bolsa ni nada, ¿no? Entonces, muchas veces lo que te digo, la gente se deja cegar por ese objeto brillante y el desconocimiento lo pagan muy caro. Varias veces hablas sobre que hacer 1 millón es factible. ¿Cómo? Invirtiendo es matemáticamente muy fácil si lo haces con cierto tiempo llegar a 1 millón. Si tú coges, por ejemplo, 500 euros, lo inviertes todos los meses al 8% durante 30 años, llegas al millón. Ya está, o sea, en matemáticas, no hay más. ¿Cómo consigues un 8%? Me dice la gente. Bueno, pues al final tú coges Un SP. una cartera así, indexada o tal, al final depende, un SP500, un Nasdaq, te puede dar ese 8% promedio, ¿no? A lo largo de 30 años y tal. La gente dice luego, no, pero es que lo quiero ya antes, no quiero 30 años. Vale, pues invierte más. No, pero es que la inversión funciona así, quiero decir, porque puedes llegar a conseguir, depende de lo que hagas, un 8, un 10, un 12, pero no pretendas conseguir un 35 con tu inversión. Si quieres ir más rápido, no inviertas 500, invierte 1.000, invierte 2.000. Esa es la manera segura de llegar más rápido. Luego, obviamente, yo también intento buscar más rentabilidades de manera más activa, ¿no? Y con los inmuebles a veces, cuando hago flippings, yo busco entre un 20 y un 30% de rentabilidad, pero eso ya es una gestión activa. Igual cuando invierto en acciones no busco un 8. Si invierto en acciones particulares, intento buscar una apreciación mayor y hemos hecho operaciones pues que en meses puedes conseguir un 80%, puedes conseguir un 100 y pico por ciento, pero eso ya requiere de mucho más conocimiento y no es lo normal. También si haces eso, en otras la vas a cagar y vas a perder. Entonces el promedio no va a salir un 80. Me gustaría hacer ahora un caso práctico. Vamos a dividir el nivel de ahorros en 4, por ejemplo, en 4 o 5. Yo te voy a ir diciendo el nivel de ahorro, por ejemplo, el primer nivel entre 2.000 y 5.000, y tú vas a decirme lo que debería hacer una persona con esa cantidad de dinero ahorrado. ¿Vale? Primer ¿Estamos nivel. hablando mensual o anual? Que tenga ahorrado. Que en su cuenta del banco haya, por ejemplo, en el nivel 1, 5.000 euros. Okay, vale. Si tienes 5.000 euros, probablemente te diría yo, o que no lo toques, o que si lo toques, bueno, puedes tener una cuenta remunerada o en un fondo monetario, algo muy tranquilo, o que si lo toques sea para invertir en una formación
que te vaya a permitir aumentar tus ingresos, ¿vale? O realmente aumentar tu patrimonio de manera muy rápida. ¿Por qué? Porque eso va a ser la palanca que te va a acelerar más. Es decir, si tú al principio ganas, como muchos españoles, 2.000 euros al mes, tío, si tienes 5.000 ahorrados y te gastas 2, 3, 5.000 en algo, que sea en algo que te permita pasar de 2.000 euros al mes a 3.000 euros al mes o a 4.000 euros al mes. Eso va a ser mejor que ninguna otra inversión que puedas hacer con ese nivel de ahorro. Vale, vamos al nivel 2, entre 5.000 y 50. Vale. A ver, si de nuevo tuvieras una formación, porque es que hay que ver, es que claro, tú me estás hablando solo de un parámetro, pero yo siempre considero varios parámetros, porque al final no es lo mismo que tú tengas 50.000 euros ahorrados y ganes 1.000 euros al mes, que tengas 50.000 euros ahorrados y ganes 10.000 euros al mes. Vamos a suponer un salario normal de 2.000 euros. Claro, pues parte de eso, de nuevo, yo la dedicaría a aumentar esos ingresos, porque eso te va a acelerar para siempre, ¿vale? Luego, otra parte de eso, pues ahí al principio con ese nivel de ahorro, yo no me complicaría demasiado la vida y haría una cartera que a lo mejor pues tenga algo de fondos indexados, carteras indexadas, puedes dedicar algo al crowdfunding inmobiliario, puedes dedicar un poquito a Bitcoin, un poquito a oro si quieres, pero no complicarte mucho. O sea, empezarías ya a diversificar. A mí me gusta diversificar, sí, desde el principio, desde prácticamente el principio, porque es más seguro, sobre todo para la gente que no tiene conocimiento. Cuanto menos conocimiento tienes, pues más seguro es que diversifiques, más importante, ¿vale? Yo diversificaría, pero con cosas sencillas y haciendo DCA. Entonces, lo que no haría es complicarme mucho la vida en invertir en cosas complejas, sobre todo sin formación, ¿vale? Otra cosa es que dices, no, es que me formo. Y de hecho, lo que digo, en ese nivel ya, ¿dónde yo invertiría el dinero? Pues o en una formación que te permita ganar más dinero o una formación que te permita invertir mejor. Pero al principio, hasta que no hagas esa formación, no te compliques la vida. Haz DCA en cosas probadas, diversificado. Pues digo, puedes meter un poquito de crowdfunding si quieres o algo así. Y eso ya, si lo haces medianamente bien, pues te puede dar ese 7, 8, 9% de rentabilidad, que está bien para empezar, pero al principio tu foco debería ser de nuevo eso, en aprender y en ganar más dinero, porque con 50.000 euros ahorrados es que no te va a cambiar la vida que le saques un 9 a que le saques un 11, es que no va a cambiar mucho al principio. Al principio es más importante el aprendizaje. Entre 100.000 y 300.000. Ahí ya deberías cobrar algo más de salario, supongamos unos 3.000, unos 3.500. Vale, me refiero, si tú ya estás cobrando algo más, aún así, 3.500, a mí me sigue pareciendo poco. Quiero decir, si puedes llegar a más, obviamente deberías intentarlo. Luego, ahí sí que desde luego invertir en formación para gestionar mejor tu dinero, fundamental, porque ahí ya va a cambiar la aguja. Y ahí, por ejemplo, depende de las cosas que tienes a mano. Si ya estás, por ejemplo, en entornos como pues, el que podemos tener nosotros o el que tenemos dentro de nuestro club de inversión y demás, ahí ya sí que una parte a lo mejor podrías invertirlo en proyectos inmobiliarios a través de contratos en cuentas en participación, que te van a poder dar un 13, 14, 15% de rentabilidad. Tú también puedes ya invertir directamente en activos inmobiliarios por tu cuenta, apalancándote con el banco, lo cual la hipoteca se va a ir pagando sola, vas a tener ahí una parte tal, y otra parte la puedes invertir en activos financieros. Si tienes conocimiento como para invertir en acciones individuales, genial, porque vas a poder empezar a hacer operaciones un poquito más curiosas, más interesantes, y ya con un capital en el que te pueda merecer la pena invertir tiempo en analizar en acciones para sacarle un alfa, un plus de rentabilidad, porque cuando es muy poco no merece la pena porque te cuesta más el collar que el perro, ¿no? Vale más tu tiempo que inviertes en analizar acciones que la rentabilidad extra que le vas a sacar. Pero ya en esa cantidad ya sí que puede tener sentido también. Y a partir de los 300.000 al millón en adelante. Ahí desde luego ya tienes más opciones. Ahí tienes opciones de private equity que ya pueden tener más sentido. Inversión en startups puede tener más sentido también, porque ya puedes meter una parte en ese tipo de cosas que te van a dar esa posible rentabilidad más alta. De nuevo, lo que te he dicho antes de contratos en cuenta de participación. Y ya entiendo que todo lo que hemos hecho antes ya lo hemos hecho, ¿no? Digamos, el formarte para ganar más, formarte para invertir mejor. Ahí ya incluso puedes empezar a hablar con banca privada, con gestores patrimoniales que te pueden empezar a mostrar algo de interés, ¿no? A partir de 250.000 euros de patrimonio financiero es cuando puedes empezar a hablar con, de verdad, asesores financieros, gestores patrimoniales reales. Todo lo que es antes de eso van a ser asesores financieros que son puros comerciales de bancos y aseguradoras, que no te van a recomendar realmente buenos productos. ¿Y en qué deberíamos invertir? ¿Bonos, acciones, cripto, inmuebles? O sea, ¿qué es el sector que a ti más seguridad o más tranquilidad te da? Ahí me gusta, bueno, los bonos personalmente no me gustan mucho, pues es un tema mío personal, ¿vale? Me parece que es una cosa que, sobre todo a largo plazo,
te va a lastrar la rentabilidad en la mayoría de los casos, ¿vale? Entonces, yo no soy muy fan de en carteras indexadas a largo plazo meter un gran porcentaje de bonos, no le veo mucho sentido. Se puede utilizar de manera más estratégica si tienes una gestión un poco más avanzada. Si no, a mí sí que me parece mucho más interesante tener algo de renta variable, tener algo de oro para cubrirte en ciertos momentos, ¿vale? Pues un poco estilo cartera permanente o cartera all weather, pero modificada. Y luego también tener algo de Bitcoin para tener un alfa de rentabilidad, ¿no? Tener un extra de rentabilidad y demás, pues un poquito de Ethereum. Eso lo incluiría en casi todas las carteras de la gente que está pensando más a largo plazo y tal. Y luego, si tienes acceso, como te digo, a oportunidades inmobiliarias, a mí me encantan las oportunidades inmobiliarias, bien sea para ir generando patrimonio a largo plazo, o bien sea para hacer flipping, participando o bien tú directamente o a través de contratos en cuentas de participación de gente, eso sí, de fiar, ¿vale? Porque para mí es muy importante que si tú vas a participar o en préstamos o en contratos de cuentas de participación, lo hagas a través de alguien que de verdad te da mucha confianza y que sabes realmente que esa persona es una persona seria y que no te la va a liar, ¿no? Porque si no es fácil que te la líen. Con respecto al oro, ¿qué cantidad deberíamos tener invertida? A ver, depende, De porcentaje pero sobre sí, tu patrimonio. depende de nuevo de lo que busques, ¿no? El oro, ¿qué es lo que pasa? El oro en general en las carteras te va a cubrir en ciertos momentos, ¿no? De incertidumbre, de inestabilidad, de alta inflación y tal, pero luego normalmente en periodos de bonanza, de crecimiento y tal, suele quedarse rezagado frente a otro tipo de activos como la renta variable. Entonces, si tú incorporas más oro en la cartera, vas a tener, digamos, un poco más de protección, pero en promedio tenderá, en promedio, la verdad que hemos tenido unos años, un par de años muy buenos, ¿no? Con el oro, pero en promedio tenderá a lastrarte la rentabilidad de la cartera. Entonces, para gente que quiera mayor protección, pues puede llegar hasta un 20-25%. Vale. Para gente... Hablando siempre del patrimonio total. Sí, de la cartera o del patrimonio. Para gente que, oye, pues no le preocupe eso tanto, pues a lo mejor puede tener un 5 o un 10%. Y ya estaría bien. A mí tener algo de oro me parece interesante, pero eso, pues en esos baremos, ¿no? Esas horquillas que podrían andar dentro de lo que suele ser lo normal, ¿no? Eso. ¿Qué crees que va a pasar en los siguientes meses que quedan del 2025, incluso 2026 en la bolsa? A ver, a mí yo en general siempre digo que no me gusta hacer predicciones porque me dediqué a eso de manera profesional. Cuando empecé mi carrera, lo primero que hice fue analista, en este caso no de bolsa, pero fue analista de negocio, de empresa y tal. Y mi jefe siempre me decía, tú tortura el Excel hasta que los números digan la verdad, ¿vale? Y es que es un poco la realidad. La mayoría de las veces el Excel lo aguanta todo, ¿vale? Tú puedes jugar con los hipótesis, con los parámetros y tal, y hay miles, bueno, te diría yo que cientos de miles de analistas haciendo predicciones y siempre hay alguno que acierta. Y luego cuando acierta dicen, ¿lo ves? Tenía razón, ya bueno, pero luego los otros 9.999 están equivocados, ¿no? Entonces, como ya he visto esto, cómo funciona, he jugado a ese juego desde dentro, precisamente no me gusta hacer predicciones. Que ahora a priori, obviamente, si siguen enchufando liquidez, puede que tenga que seguir subiendo y tal, pues sí, es lo que puede ser, pero es que pueden pasar tantas cosas, puede liarse con Rusia, puede liarse con Israel, puede Trump hacer cualquier cosa que se le salga de la cabeza y liarla. Entonces, a mí precisamente no me encanta, no me gusta hacer predicciones por eso. Para la gente que le gusta invertir en acciones de empresa, ¿qué debemos mirar? Porque no entiendo que no solo mirar el gráfico y ver si el precio está, Bueno, está a ver, caro o barato. depende lo que como tú quieras invertir. Es que también hay estrategias de inversión. No es lo mismo invertir, pues yo qué sé, buscando más un poco lo que es el momentum, el análisis técnico de decir, oye, invierto fijándome únicamente en el precio, ¿no? Más o menos que es lo que hace el análisis técnico, viendo cómo se mueve el precio, que sería una manera, y ahí pues habría que considerar una serie de parámetros, que hacerlo como personalmente a mí me gusta un poco más hacerlo, que es fijándome en la relación entre valor y precio. Si yo hay algo, porque esto me viene, me siento más tranquilo en eso, me siento mayor afinidad en eso, porque lo veo más parecido a lo que yo hago con los inmuebles. Si yo sé que un inmueble tiene un precio de X y consigo encontrarlo por un precio mucho más barato, ¿no? O tiene un valor de X y consigo encontrarlo por un precio mucho más barato, pues sé que es una compra muy segura. Pues a mí me parece algo parecido con las acciones. En general, si yo ahora, por ejemplo, hace unos meses, oye, Alphabet creía que le habían penalizado demasiado, veía que estaba en un precio que me parecía que estaba bastante por debajo de su valor, con todo lo que estaba haciendo con el tema de inteligencia artificial, de no sé qué, había mucho hype y casi todas las empresas que estaban en tema de inteligencia artificial estaban subiendo con la espuma y Alphabet se estaba quedando muy atrás. Pues ahí me pareció un buen punto de entrada. O ha habido otras empresas, Meta hace un par de años, cuando salió todo el metaverso,
también penalizaron muchísimo la acción, llegó a caer por debajo, creo que fue de $100. Claro, es que estaba muy bien de precio en ese momento. Me daba igual si era 100, 110, 80, 90. Al final se veía clarísimo que eso en algún momento iba a remontar. Y de hecho, fíjate, ha llegado ahora a estar prácticamente en 700, $800, ¿no? Así es como yo me siento más cómodo invirtiendo. ¿Es infalible? No. Puede ser una trampa de valor también, hay que tener cuidado. Puede ser también que tarde mucho en remontar, sobre todo si son empresas más pequeñas. Con una empresa tan grande como las que te acabo de mencionar no pasa tanto, pero hay empresas como, yo qué sé, eh, Teleperformance, que a priori parecía que estaba muy bien de valor y que el precio muy barato y tal, y lleva meses que no repunta. Yo sigo confiando en que el precio repuntará y a lo mejor luego repunta violentamente y demás, pero hay que tener también paciencia. Hablemos ahora, Richard, de Bitcoin. ¿Qué opinas? Bueno, yo cada vez, la verdad que le he ido cogiendo el gustillo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Me he ido haciendo más creyente de Bitcoin. Al principio tuve Bitcoin ya hace años, vendí, compré, he hecho cositas, pero sí que es verdad que últimamente con la adopción que está habiendo cada vez más importante a nivel institucional, las tesoreras, los ETFs, etcétera, pues parece que ya es algo como que cada vez está más consolidado dentro de las carteras. Yo tengo, tanto a nivel de ETF como a nivel de exposición directa, y creo que es algo que todo el mundo debería al menos valorar e incluir en su cartera. Bueno, ahora en Estados Unidos han aprobado que también estén en los planes de pensiones. ¿Crees que esto va a hacer que el precio de Bitcoin se dispare a medio o largo plazo? Totalmente. A ver, yo creo que estos tipo de acciones, ¿no? Tardan en reflejarse, pero va a hacer que pues muchos planes de pensiones, muchas aseguradoras, mucha gente que hasta ahora no había tocado, muchos asesores financieros, tal, mucha gente que hasta ahora no había tocado Bitcoin o no lo había podido, o no había querido, no se había sentido cómodo, o no había podido legalmente incluirlo en las carteras, lo hagan. Y esto obviamente pues hará que haya más demanda y al final pues tirará el precio para arriba. Pasando ya a la última parte, Richard. En España, un alto porcentaje de la sociedad se divorcia por falta de dinero. ¿Cómo crees que deberían gestionar las parejas sus cuentas bancarias, todo en una, dos? ¿Cómo lo deberían gestionar? Nosotros como lo planteamos con nuestros alumnos es que haya como tres partes, ¿no? Aunque luego cada uno de ellas puede tener varias cuentas, pero tienes que tener una parte que sea la gestión de cada una de las personas individualmente, imaginemos que sea un chico y una chica, ¿no? Que es lo más habitual. Pues cada uno de la parte de la pareja debe tener su independencia para gestionar sus cuentas y sus inversiones, o al menos una parte de ellas. Luego es verdad que tienen que decidir, y esta parte tiene que haber una conversación ahí, pues qué parte de sus economías personales deciden tener en común. No, imagínate que los dos ganan igual, pues a lo mejor deciden poner yo qué sé, cada uno el 50% de su salario para la parte común, y de ahí tiran pues lo que son los gastos típicos de la casa, vivienda, hijos, lo que sea realmente en común. Pero luego cada uno ahorra y gasta e invierte su otro 50% como quiere. Luego puede haber una situación en la que una de las dos partes de la pareja gane mucho más que la otra, ¿no? Aquí hay que de nuevo tener una conversación que a veces puede ser incluso difícil o complicada, pero debe suceder de, oye, ¿qué pasa? Porque no es lo mismo, ¿no? Que haya habido, por ejemplo, una parte de la pareja que haya decidido a lo mejor dedicarse mucho más a su vida profesional y esto haya tenido una repercusión financiera y a lo mejor considera que no es justo aportar lo mismo, ¿no? Que la otra parte, o sí, o la otra parte no considera. Y aquí entramos en terreno peliagudo. Y aquí se trata de negociar y de acordar algo que haga sentir bien a ambas partes. Porque si bien aportan el 50% cada uno, pero la que aporta menos se siente mal, o el que aporta más se siente mal, o lo que sea, o si uno aporta 70 y el otro 30 se siente mal, pues eso es complicado. Sí que es verdad que luego puede haber otra conversación importante, ¿no? Que a tener en cuenta que es qué pasa si una de las dos partes de la pareja decide dejar su trabajo y quedarse en casa para cuidar a los niños. Ahí la situación probablemente cambie y hay que tener una nueva conversación de qué pasa al respecto, porque una de las dos partes está haciendo un sacrificio, ¿no? Por la pareja, por tal. Y este tipo de conversaciones lo importante es tenerlo, ¿no? Pero tiene que haber unas conversaciones bastante serias y sensatas de este tema al respecto y llegar a unos acuerdos que hagan sentir bien a ambas partes, porque si no, una de las dos o las dos partes de la pareja se va a acabar quemando. Y ya te digo, y puede ser en cualquiera de los dos lados, ¿no? Puede ser que el que cobre menos se siente mal, puede ser que el que cobre más aporte más, pero a lo mejor la otra se sienta mal porque la otra parte de la pareja no le preocupa las finanzas, que también lo he visto, esto con uno de mis mejores amigos le pasa, ¿no? Él gana mucho, ella no gana mal, pero ella insistió en que le aportase mucho más porque gana mucho más, pero claro, luego resulta que ella todo su dinero en lugar de
ahorrarlo e invertirlo, se lo gasta en bolsos, en no sé qué, no sé cuántos, y el que quiere invertir y quiere ahorrar al final siente que está aportando mucho más a la parte común para que luego ella pueda sufragar un estilo de vida caro mientras él lo que está intentando es ahorrar e invertir. Entonces hay objetivos que entran en conflicto. Por eso es muy importante hablarlo y negociarlo y cada pareja es un mundo, ¿no? Pero debe haber tres partes, la parte en común, que debe ser la parte negociada, y luego un espacio individual en el que puedan decidir qué porcentaje. Ahí ya depende mucho de la situación y de la negociación que se haga. Bueno, hablemos ahora de tu sistema Money Flow. ¿En qué consiste? Sin humo, o sea, pasos claros. Claro, a ver, al final nosotros tenemos una metodología, ¿no? Que es lo que te comentaba antes. Trabajamos siempre con los alumnos de varias maneras. Por un lado, primero trabajamos la parte de mentalidad, porque muchas veces tenemos mierdas en nuestra cabeza que nos hace tomar malas decisiones, hacer las cosas mal, gastar dinero cuando no toca, nos limita cuánto podemos ganar, etcétera. Luego tenemos que gestionar bien ese dinero. Lo que te digo, yo soy bastante contrario a lo que dicen por ahí de que lo de recortar gastos no importa, que eso es mentalidad de pobre. No, tío, al principio lo más fácil es recortar gastos. Y mucha gente, ya te digo, que gasta por encima de sus posibilidades y sí, ganar dinero es ilimitado, es infinito, lo que tú quieras. Pero mañana es difícil pasar a ganar 10.000 euros más. Sin embargo, si tú ya estás ganando 10.000 euros, recortar a lo mejor 3.000 o 4.000 euros de gasto podría ser muy fácil, ¿vale? Luego, a partir de aquí es el obligarte a invertir, que también lo hablamos dentro del método rico, ¿no? Decir, oye, tienes que obligarte, utilizar el preahorro y ser consistente. Por supuesto, también cada uno en función de lo que gane, pero hay que empezar a invertir y como yo te comentaba antes, nuestra estrategia pasa por una estrategia diversificada porque nunca se sabe. Yo no soy nada fan de esa gente que dice, no, el inmobiliario es lo mejor, no, las acciones es lo mejor, no, el Bitcoin es lo mejor. Bueno, es lo mejor ahora o hasta que deje de serlo, ¿no? Quién sabe si la mecánica cuántica y los ordenadores cuánticos mandarán Bitcoin a la mierda y a lo mejor lo único que darán serán el oro y los inmuebles. Pues puede ser, y que es el sistema financiero o tal. No se sabe. Entonces, como no se sabe, yo soy bastante fan de, y así lo tenemos en el método, de diversificar. ¿El acompañamiento es 1 a 1? ¿Cómo lo hacéis? Nosotros sí, en nuestra parte de lo que es el acompañamiento trabajamos siempre 1 a 1, porque como te he ido diciendo, creo que depende de muchos factores. Hay realmente un mundo ahí detrás y nosotros ponemos sesiones individuales 1 a 1 para que cada persona acabe teniendo un plan para ellos. Porque lo que hemos dicho, cada pareja es un mundo, cada persona es un mundo. Puedes tener hijos, no, tener mucho dinero ahorrado, no, tener experiencias en inversiones o no, ganar mucho o menos o poco dinero o un montón de dinero, todo eso hace que cambie y la situación es completamente diferente para cada uno. Bueno, dejaremos tus redes sociales debajo en el podcast para que puedan encontrarte y, oye, si yo creo que a bastantes les va a interesar. Estupendo. Cualquier persona que quiera, por supuesto, nosotros estamos encantados de tener al menos una primera conversación, que es lo que hacemos siempre. En esa conversación vemos cuál es su situación y vemos si le podríamos ayudar con alguno de nuestros programas o si su problema, como te he dicho antes, no es otro, y su problema es ganar más dinero, que mucha gente ese es el problema. Mucha gente lo que necesita es pues, buscar la manera, y no digo que sea fácil, pero sí que tienen que encontrarla, de ganar más. Si tú ganas 1.500 euros al mes hoy en día en Madrid, tienes familia, hijos y vives de alquiler, pues estás muy jodido, necesitas ganar más dinero, ese es tu problema, no invertir, no te vuelvas loco ni con el trading ni con las inversiones, gana más dinero. Un desafío para los siguientes 7 días que puedan empezar hoy mismo. Bueno, yo les animaría que se comprometan, aunque sea, a ver un vídeo de YouTube que habla de finanzas y de inversión de diferentes personas, además, para que oigan diferentes maneras de enfocarlo, etcétera y tal, y que empiecen a descubrir un tema que les interese sobre el tema de inversión o de finanzas para tal. Hoy en día hay muchísimo conocimiento, no todo es bueno, no todo es de calidad, pero hay muchas cosas, hay mucha gente que hace las cosas bien. Les animo a que, oye, que prueben y a lo mejor les pica el gusanillo de este mundillo porque hay muchas cosas que la gente no sabe que se puede hacer mejor y hoy en día es que además está ahí para descubrirlo. Y ya para finalizar, un consejo que te hubiese gustado escuchar al Richard de hace años. A mí, pues lo primero que te diría es que gaste menos, que ahorre e invierte más y que lo haga con más cabeza. Yo siempre he sido muy temerario, me he enfocado mucho en ganar dinero, pero he gastado mucho dinero. Si hubiera hecho las cosas un poquito mejor, a ver, no es que ahora esté mal, pero si hubiera hecho las cosas un poquito mejor, seguramente ahora estaría muchísimo mejor. Y es pues por no haber gestionado las cosas con cabeza desde un principio. Cuando eres joven, pues te parece que tienes toda la vida por delante, pero el tiempo pasa muy rápido, tío, muy rápido. Y luego te arrepientes, ¿no? De no haber hecho ciertas cosas un poquito antes.
Pues muchísimas gracias por habernos acogido aquí en tu casa y espero que a la audiencia le haya gustado mínimo lo mismo que a mí. Bueno, yo también espero que os haya gustado, que os haya aportado valor y nada, encantado de haber estado este ratito aquí juntos. Muchas gracias a todos. Si os ha gustado, darle like y suscribiros. Nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo. Hasta otra.